primeramente vamos a hablar sobre los aminoglucósidos. Estos medicamentos tienen una estructura molecular donde destaca el anillo de aminociclitol. Este componente es el característico de esta molécula. Además, presentan los enlaces glucosídicos. Estos enlaces son los que van a también dar el nombre a esta familia, ¿no? Se llaman aminoglucósidos. Amino quiere decir que tiene parte que es proteínica, péptica, en este caso sería el anillo, el aminociclitol, y la parte glucosídica, es decir, la parte glucosídica serían los enlaces glucosídicos. Estos medicamentos descienden de tienen dos partes, las naturales y las derivadas. Los naturales vienen de un hongo, que es el actinomyces, que son actinomicetos que vienen a ser estos medicamentos. Tenemos los derivados que derivan de la canamicina. La micacina y la metilmicina son derivados de la canamicina. Entonces, estos medicamentos van a tener dos líneas. Los más conocidos de nuestro medio son la gentamicina, la tobramicina. Esta tobramicina existe, pero no es de uso amplio en nuestro medio. Lo que más van a utilizar y ver dentro de los hospitales es la gentamicina y la micacina. Vamos a ir viendo que estos medicamentos tienen características que hacen que sean lesivos para el sistema gastrointestinal. Estos medicamentos en su mayoría son utilizados por vía parenteral. A excepciones, obviamente en medicina sabemos que no existe todo en una bolsa, sino que existen también variaciones, variantes. En este caso, la paromicina es un medicamento que puede ser utilizado de vía oral y sirve para eliminar parásitos. Es el único que puede ser utilizado de esta manera. En el caso de la neomicina existe su variante que es por vía oral, pero su uso, el mayor uso en nuestro medio lo van a poder encontrar de manera tópica, en cremas combinadas con bacitracina en nuestro medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un medicamento de alta toxicidad. Si ya estos son tóxicos, la neomicina es mucho más tóxica, es la más tóxica de todas. Bueno, para entender cómo actúan estos medicamentos, debemos recordar que la pared bacteriana tiene dos membranas, una externa y una interna. La membrana externa es de fácil acceso para este componente. El aminoglucósido es un medicamento que se denomina como un policatión, es decir, en su estructura es un medicamento grande, una molécula grande, no puede pasar fácilmente por una pared bacteriana. Sin embargo, puede cruzar solamente la membrana externa. ¿Ya? Al pasar la membrana externa, es una difusión pasiva, esto no requiere energía, obviamente, es difusión pasiva, y como les mencioné, tiene un acceso libre. Sin embargo, tiene todavía que cruzar la membrana interna. Esta membrana es a través de un transporte mediado por energía. En este caso, requiere oxígeno para poder activarse. Esta es una característica clave. ¿Por qué? Porque nos va a indicar hacia qué bacterias es eficaz este medicamento. Este medicamento es eficaz para bacterias gram negativas aerobias. Aerobias, ¿por qué? Porque las bacterias aerobias utilizan el oxígeno para activar estas transportadores. Entonces, si fuera una bacteria anaerobia, no tendríamos composición y por ende no podría activar este transportador. Es decir, en medios con oxígeno, los tienes que activar este transportador que permite el paso del aminoglucósido dentro de la bacteria. Su acción es dentro de la bacteria. Tiene que llegar a un componente que se llama ribosoma. ¿Ya? Específico al ribosoma 30 y en específico al sitio en específico, los vamos a ver más adelante, pero su acción es dentro de la bacteria. Tiene que cruzar esas barreras. ¿Ya? Entonces, como les decía, tenemos aquí un semáforo que puede ser color verde y color rojo, donde, por ejemplo, para que tenga una función en color verde, necesitamos que los tejidos en torrente sanguíneo tengan adecuada oxigenación, tengan un pH neutro, es decir, este es el medio ideal para que este antibiótico llegue hacia el sitio indicado. En cambio, si tenemos un absceso, alguna patología donde tengamos la presencia de bacterias anaerobias, no va a cumplir su función. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, secreciones bronquiales, orinas, intestino molar, los abscesos principalmente son causados por bacterias anaerobias y
también presentan un pH bajo, es decir, son alteración del medio donde el medicamento no va a poder entrar, no va a poder cumplir su función. Lo que tenemos que tener en claro aquí para entender a qué bacterias son blancos es la presencia de este transportador. ¿Ya? Este transportador, como les decía, requiere de oxígeno, por ende solo es efectivo contra bacterias aerobias. Acá podemos ver entonces cómo actúa este medicamento. Como les mencioné, primeramente tiene que encontrar al ribosoma 30S. Este ribosoma 30S tiene un sitio donde se tiene que enlazar este medicamento. Exactamente la sección 16. 16S del ribosoma 30S, que es parte del sistema del ARN mensajero. Entonces, ¿qué ocasiona? ¿Qué es lo que hace este medicamento una vez que entra a su sitio de acción? Imaginen ustedes una fábrica, pónganse de puertas, digamos. En esta fábrica de puertas, lo ideal es hacer una puerta con esta forma, ¿no? Con esta forma que puede entrar justamente en el marco para impedir que entren los demás chicos que no quieren aprender en esta teoría. Entonces, tienen que cerrar este espacio. El ribosoma trabaja como una fábrica. Este medicamento entra hasta el ribosoma y hace que se generen puertas defectuosas en este caso, ¿ya? Puertas con formas diferentes, puertas que no cumplan su función, puertas con hueco, que deberían ser puertas quizás que son triangulares, que no entren en el marco, puertas circulares, la imagen que quieran ustedes. Entonces, ¿cómo altera esto? Eso es lo que hace este medicamento. Entra al ribosoma, altera principalmente a la función del ARN mensajero, que es la que recibe del DNA de la bacteria, y de esa manera produce proteínas defectuosas. Y esas proteínas defectuosas, ¿dónde van a llegar a parar? A la pared de la bacteria. ¿Ya? La pared de la bacteria está conformada por proteínas, recordemos, péptidos, y estas proteínas anómalas van a hacer que no se pueda cerrar el espacio que impide el paso de más antibióticos, es decir, es como un círculo. Llegamos con el fármaco a la segunda 33. Se ve la lectura, se hacen proteínas anómalas, se ve una permeabilidad alterada. Veamos, digamos, esta puerta que sea redonda para poder entrar por debajo, por arriba, por otros lugares, ¿no? Entonces ya no va a cumplir su función y después de eso va a ser su efecto fulminante. Recordemos que la bacteria es un medio, ¿no? Es algo como un globo con agua encerrado. Si llega a alterarse esa capa que tiene por fuera, revienta, muere, explota, ¿no? La presión que hay dentro de la bacteria es muy diferente a la que está en el exterior. Entonces, es esta membrana, esta capa que protege a la bacteria de este cambio de presiones. Entonces, si se tiene que la permeabilidad está alterada, entonces tenemos el efecto, ¿no? La membrana está dañada, entonces ya de esa manera también mejora, ayuda a que entre más de este medicamento dentro de la bacteria. Y bueno, nuevamente es un círculo, ¿no? Se puede reunir a la unidad 30X, hay dificultades en las proteínas, etc. Es un círculo. Muy bien. Deben recordar cómo funcionan los medicamentos. Existen, como les mencioné a algunos de mi clase, conceptos que tenemos que tener claros. En este caso, este medicamento es un medicamento dosis dependiente, ¿ya? Necesitamos cumplir una dosis más elevada de la mínima para asesinar, para en este caso matar a la bacteria. Vemos en esta tabla que la concentración del fármaco sobrepasa por 4 o 5 veces más el límite de la concentración mínima inhibitoria. Entonces, esa es la letalidad, aumenta la letalidad del medicamento, la elevada concentración. Recordemos también que existe un efecto denominado posantibiótico. Si bien la concentración plasmática en la tabla de tiempo tenemos una dosis alta, esta va a ir disminuyendo a lo largo de los minutos, de las horas, de los días, etc., ¿no? A lo largo del tiempo. Pero en este caso existe el denominado efecto posantibiótico. ¿A qué se refiere con esto? Es el efecto que tiene el antibiótico aún teniendo una concentración por debajo de la concentración mínima inhibitoria. Es decir, aunque no alcance sus niveles ideales dentro del plasma, sigue cumpliendo esa función. ¿Ya? Sigue impidiendo el crecimiento bacteriano por un tiempo.
Obviamente, esto va a reaparecer, ¿no? El crecimiento bacteriano sí, ya ha pasado en la dosis alta, ha pasado el efecto y va a volver a crecer. Es por eso que se tiene que dar aquí otra dosis, ¿ya? Pero eso es lo que tenemos que recordar. Este tiempo posantibiótico tiene una duración aproximada de 1 a 7 horas, en promedio de 3 horas. Y se da generalmente en bacilos negativos y bueno, en una presencia, como dice acá, cuando existen leucocitos. Cuando existen pocos leucocitos, este efecto posantibiótico es mayor. Entonces, ¿qué debemos identificar? Les había dicho de que el principal foco de grupo de acción de bacterias que van a verse afectadas por esos medicamentos son los bacilos gram negativos aerobios, ¿ya? Aerobios, ¿por qué? Porque se necesitaba oxígeno para que el glucósido entre dentro de la bacteria. Además, también tiene acción sobre otras, ¿no? Enterobacterias, pseudomonas, etcétera, cinetobacter. Sin embargo, tenemos aquí, ¿no? La micacina, que es la más activa contra este grupo, ¿ya? Contra este grupo. Y tenemos la tobramicina, que también es una glucosida que puede actuar mejor sobre la pseudomonas aeruginosa. Cumple una función aceptable contra micobacterias, ¿no? Y esta está generalmente ligada a la micacina o la tobramicina. Además, es importante, bueno, esto es importante, ¿sí? La sinergia, es decir, que puede combinarse con los medicamentos, ¿ya? Y esta combinación ayuda a poder eliminar ya a los pocos macrocitos, en este caso tenemos a AUS, enterococcus, etc. Entonces, puede existir una sinergia con este medicamento que vamos a ir viendo más adelante. Luego, debemos recordar que no nos sirve para quienes, para los anaerobios estrictos. Si en la célula, si la bacteria no utiliza oxígeno para ninguna de sus funciones, no va a cumplir sus funciones también. Entonces, aunque lo ayudes con otro medicamento, no va a cumplir su función. Tampoco funciona, como les digo, con pocos y otros sistemas diferentes. Bueno, les mencionaba el hecho de la sinergia, ¿no? El medicamento que vemos ahora, los aminoglucósidos, pueden llevarse bien con otros. Hay otros medicamentos que pueden potenciar su acción. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de los betalactámicos. Los betalactámicos tienen la función de destruir la pared de la bacteria, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Destruye la pared de la bacteria y permite el paso del aminoglucósido hacia el blanco, ¿no? Hacia el ribosoma, donde tiene que cumplir su función. Porque esta pared es gruesa. Se había dicho que la aminoglucósido es grande, no puede pasar a este tipo de paredes. Y es por eso que los betalactámicos podrían ayudar. Además, en un 70% se puede asesinar. Sin embargo, también existe el riesgo de que pueda haber antagonismos. Pero en este caso es por medicamentos que también se unen al ribosoma 30S. Por ejemplo, las tetraciclinas son un medicamento que tiene similar punto de acción, ¿ya? Entonces, por competencia no van a poder cumplir su función. Las bacterias generan un escudo. Son seres vivos, pueden generar medios de defensa. Entre ellos, el más conocido es la pseudomonas. La pseudomonas aeruginosa tiene sus barreras, las denominadas bombas de flujo. Estas bombas hacen que, si bien el medicamento ingresa dentro de la bacteria, es también fácil que la saquen, ¿ya? Es como bomba que entra, pero la vuelven a sacar. Y ese es su medio de defensa de la pseudomonas. Es común verlo allá, ¿ya? Entonces, también vemos otro tipo de generación de resistencia, por ejemplo, la mutación de los ribosomas. Si bien el sitio de acción donde actúa este medicamento sufre alguna alteración, obviamente el medicamento ya no va a poder cumplir su función, ¿no? Y de ese tipo, de esa manera, forma resistencia. Tenemos también la resistencia extrínseca. En este caso, los enterococos tienen una resistencia ya identificada solo en esa especie. Por ejemplo, tenemos al enterococo facio, que presenta una resistencia moderada, que puede anular algún tipo de sinergias. En este caso, vamos a ir recordando estos tipos de resistencias. Existen mecanismos enzimáticos que modifican al medicamento y son cepas resistentes. Por ejemplo, tenemos alteraciones que pueden llegar a tener como la fosforilación, la adenylación, la acetylación,
que puede modificar a la molécula y a inhibirla, ¿no? Ya no para cumplir su función. Sin embargo, tenemos a la micacina. La micacina es un medicamento de amplio espectro, pero es resistente a este tipo de modificaciones que puede llegar a ser la bacteria. Entonces, debido a su estructura molecular, es una molécula mucho más grande. Los sitios de acción donde actúan estas enzimas son modificadas en la micacina. Al ser una sintética, entonces, se ha podido manipular su estructura y de esa manera se la vuelve un medicamento de mejor alcance, ¿no? Existe el término resistencia adaptativa. Lo que pasa en este tipo de resistencia es que, si bien el medicamento ingresa dentro de la bacteria tiene la capacidad de cerrar las compuertas eh, de manera temporal, y eso es lo que ocurre. A ver, les voy a explicar. Si bien colocamos el medicamento, se produce la destrucción de la bacteriana masiva al principio, en la hora cero, pero después de un tiempo, la bacteria ya cierra las puertas. Ya habíamos mostrado que era como un círculo, ¿no? El medicamento cumple su función, destruye la bacteria, la pared, entra más medicamento, etcétera, etcétera. Cumple su función así. Entonces, llega un punto en el que la bacteria se da cuenta, ¿qué está pasando? La reacción. Cierra la puerta, cierra todas las puertas, todas las que puedan tener acceso para el medicamento, y es por durante un tiempo, alrededor de 12 horas, un poco más, donde se produce esta denominada fase de resistencia adaptativa. Se termina este tiempo, la bacteria ya deja de esforzarse por cerrar las puertas y, bueno, nuevamente se vuelve sensible al medicamento, disminuye esa resistencia transitoria que habíamos visto. Entonces, en este caso les había mostrado de que la dosis es importante. El medicamento que lleguemos a dar en esta parte es el que va a dar la acción ideal de bactericida para este caso. Es por eso que se da solamente una dosis de esos medicamentos generalmente al día. Si bien su tiempo de vida es menos de 12 horas aproximadamente, con una dosis, pero ya cubres todo el día, justamente por eso. Porque aunque le des el medicamento en esta fase, no va a entrar dentro de las bacterias, se va a quedar fuera. Y eso va a ocasionar los efectos adversos que tiene este grupo, esta familia de medicamentos. Entonces, de nada te sirve que le des, por ejemplo, a esta hora 0 horas y a las 8 horas le pongas otra inyección. No va a entrar el medicamento. ¿Ya? Se va a quedar en la sangre y va a hacer los efectos adversos. A las 12 horas tampoco va a funcionar a las 12 horas. Entonces, este espacio es el que necesitamos recuperar, donde pueda volver a actuar el antibiótico. Por eso se dan estos medicamentos generalmente en dosis diarias. Este medicamento también tiene ciertas características, ¿ya? Al ser una molécula, como les decía, policatiónica, no tiene una liposolubilidad grande, es decir, no puede pasar en el espacio hematoencefálico. Por ende, no va a poder llegar a cubrir una meningitis, ese tipo de enfermedades. No es correcto su manejo con este medicamento. También debemos recordar que tiene muy baja unión a proteínas plasmáticas, es decir, que la mayoría de este medicamento va a transitar libre por el plasma, por el torrente sanguíneo. ¿Ya? Además, debemos recordar que sí existen lugares donde va a haber alta penetración. Si este medicamento camina libre por el torrente sanguíneo, el órgano más afectado va a ser generalmente el riñón. El riñón va a recibir a esta molécula de lleno, a la cantidad, en este caso, si son el 30%, 70% va a llegar como molécula libre al riñón, el cual va a tener que filtrar y trabajar. Entonces, como aquí les dice, de un 25 a 100% de los niveles de plasma llegan a ser al riñón. Y también existe otro órgano que se ve afectado por estas concentraciones, que es el oído interno, en realidad el perilinfo y la endolinfa. Y vamos a ver que en estos medios va a ser donde se causan las mayores reacciones adversas de este grupo de medicamentos. Nuevamente recalcar, penetración nula o mínima, ¿no? En el líquido espermatozoide y el sistema nervioso central, por lo cual no es un medicamento que nos ayude a infecciones necesarias. Además tiene también poca penetración en pulmones, en secreciones bronquiales y el diario por. Vamos
vamos a ver otros medicamentos que pueden actuar ya en estas secciones, de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Como les decía, la molécula de este medicamento va a llegar libre al riñón. Y, como les decía, se va a eliminar en un 99% por la orina. No hay modificaciones por la filtración glomerular, y entonces les decía que el aclaramiento, es decir, la eliminación de este medicamento es totalmente dependiente de la función renal. Si tus riñones no están funcionando bien, no vas a poder eliminar este medicamento con tu sangre. Y para eso existen tres fases, ¿no? Aquí tenemos tres: la fase alfa, la fase beta, la fase gamma. Esta fase alfa son los primeros 15-30 minutos en que se encuentra el medicamento en plasma. Y no, en este caso no habría ningún problema para hacer un cálculo en cuanto a su dosificación. Este es el problema, la fase beta, que son 2 a 3 horas después que ingrese el medicamento. Entonces, si se mantiene este tiempo, dosis altas, dosis altas en el riñón, ya se tiene posible daño a la filtración glomerular, y bueno, ya hay, y si es un paciente que es anúrico, es decir, un paciente con insuficiencia renal crónica, ya en fases 4 o 5, donde ya no orina prácticamente, entonces este medicamento se queda, ¿no? No hay otra forma de eliminarlo más que sea por orina. Si este paciente no orina, entonces se va a permanecer en el torrente sanguíneo. En la fase gamma ya, bueno, es más tiempo, más prolongado. Lo importante está la fase beta. Aquí entonces, ¿qué tenemos? Lo que les decía hace rato, en cuanto a las dosis, vemos en la línea verde, que es de cada 24 horas, porque se da una dosis, eleva su concentración plasmática, y luego va bajando, va bajando. Pero si damos cada 8 horas, que sería cada 8 horas, no estaríamos haciendo su acción bactericida correcta, no estaríamos empleando bien. Esa era una pauta tradicional. Existe gentamicina de 80 miligramos en ampolla, la cual se daba de esta manera, cada 8 horas. Sin embargo, los consensos actuales, ya al ver el efecto posantibiótico que les sucede dar, y además del periodo refractario al antibiótico que teníamos usted también en otra tabla, ya se maneja una pauta moderna, donde se manejan dosis únicas, ya 240 miligramos en 24 horas, donde ya tenemos alcanzado un pico máximo, y bueno, y aprovechamos, ¿no? Aprovechamos este pico, la concentración, ya no desperdiciamos medicamentos, dándole aquí, 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 que, como les decía, no iba a tener ninguna función, porque la bacteria cierra las puertas. Entonces, ¿qué tenemos? Recordar, ¿no? que su actividad es concentración de peptina. De acuerdo a la dosis, el pico inicial es el que nos da la acción bacteriana, la máxima mortalidad bacteriana, y también disminuye la resistencia adaptativa que pueda tener la bacteria, si es que se da de manera correcta a cada 24 horas. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta el efecto posantibiótico también en este tipo de ecuación. Por ende, entonces debemos tratar, este es el manejo, dosis masiva cada 24 horas resuelve esta ecuación, ¿ya? Cada 24 horas. ¿Por qué? Porque mata más rápido, por tener ayudados por el infarto, ¿no? Además, esquivamos la resistencia adaptativa, es decir, ese intervalo prolongado que tenemos. Sostiene la eficacia del medicamento en tiempos, ¿ya? A lo que les decía, ¿no? El efecto posantibiótico, la nutrición refractaria. Entonces, todo ello nos ayuda con esta dosis cada 24 horas. Es lo que nos dicen las guías ahora, ¿no? Sin embargo, debemos controlar, debemos ver si este medicamento está en picos muy elevados, o si está, así como es dosis dependiente, a mayor dosis también causa sus efectos secundarios. Entonces debemos ser capaces de medir si es que está en una dosis correcta, claro, si nos da una concentración plasmática correcta, es decir, segura para el paciente. Es por eso que nos importa, ¿no?, los planes de seguridad renal, en este caso para la medicina, que deben ser de 1 a 2 microgramos por ml. La amicacina son de 5 a 10 microgramos sobre ml. Les mencionaba que los sitios de acción, los sitios que reciben a la molécula libre, es decir, a todo el peso de esta molécula, son los riñones, el oído interno y el sistema nervioso. En este caso,
¿Cómo produce la lesión en el sistema renal? Genera necrosis tisular, mata las células del tubo proximal y entonces produce, ¿no?, como consecuencia la reducción del filtrado glomerular. Es decir, vuelve a formarse un círculo. Si reduce el filtrado glomerular, produce también más acumulación tóxica del fármaco y así también es un valor que podemos observar en los laboratorios con la elevación clínica de la creatinina. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que alrededor de 5 a 25% de los pacientes tienen este efecto adverso, ¿ya? La neomicina es la más tóxica de este tipo. Ostenta el mayor grado de daño nefrotóxico, es decir, nefrotóxico. Entonces, la neomicina, como les dije, existe en vía parenteral, vía oral, perdón, pero su uso es mayormente tópico. Entonces no va a llegar tanto al riñón, ¿no? Es por eso que solo se utiliza de manera tópica. Tiene un factor pronóstico favorable cuando se quita el medicamento, es decir, si tú dejas de darle la gentamicina, cualquier otro antibiótico inducido, el riñón se puede recuperar, puede generar nuevas células y puede cumplir su función normal nuevamente. Pero existen factores agravantes, ¿no? Factores como la hipotensión severa, shock, en la edad avanzada, como veíamos hace rato en la clase, ¿no? Los pacientes ancianos son pacientes que no van a poder cumplir esta regeneración, se podría decir, de las células renales y por ende pierden esa función. Otro lugar donde existe la toxicidad de este medicamento es el medio del oído interno, más específicos las células ciliadas, las que se encargan de participan, ¿no?, en el oído. Entonces, en este medio es donde tienen la mayor vida media de aminoglucósidos. Llegan a sobrevivir de 10 a 12 horas en este medio, entonces cumplen esa función tóxica. Están matando a estas células y por tanto producen daño a nivel vestibular y nuclear. Y esto es generalmente en una frecuencia muy variable en la coexistencia. Puede no ser nadie o puede ser 5 de cada 10 pacientes. Entonces, es un efecto que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Aparte de a diferencia de la nefrotoxicidad, este daño es irreversible. Por más que le quites el medicamento, no va a recuperar las células ciliadas que mueren por la toxicidad de los aminoglucósidos. Como les mencioné, tenemos daño vestibular que se ve reflejado en el periodo del equilibrio, vértigo, náuseas, ataques, etc. Y bueno, los asociados más a este tipo de daño son las erythromicinas y la gentamicina. Además, si hablamos del daño coclear, tenemos síntomas como la pérdida auditiva progresiva, es decir, primeramente a las altas frecuencias, acúfenos sonidos persistentes en el oído, y estos los más asociados a este tipo de daño son la micacina, la neomicina y la gentamicina. Otros de los efectos adversos que tiene este medicamento es a nivel neuromuscular. Se produce un bloqueo neuromuscular, es decir, se inhibe la liberación de la acetilcolina. Eso lo vamos a ver más adelante, seguramente cuando ustedes vean neuro. Pero lo que necesitan entender es que produce parálisis, ¿ya? Impide la comunicación correcta de los nervios hacia los músculos. Por ende, está contraindicada en casos como de miastenia gravis, donde se produce por algo similar, una fisiología similar. Entonces, se debe evitar en pacientes con miastenia gravis. Entonces, recordando un poco lo que habíamos visto, tenemos una potencia en la toxicidad en los riñones. Si se utiliza con estos medicamentos, estamos atacando de mayor manera hacia el riñón. ¿Ya? Estos medicamentos, junto con una aminoglucósida, ya, chao riñón. Tenemos también la acción de los diuréticos, que pueden también elevar esta toxicidad a nivel del oído, y también estos tipos de medicamentos que pueden inactivar directamente a estos mecanismos. A ver. Se deben de ajustar las dosis de los aminoglucósidos cuando se tiene insuficiencia renal y hepática. Recordemos que los medicamentos, si bien estos no van por el hígado, es decir, no tienen efecto del primer paso, algunos sí van a tener, como la
se debe tener un reajuste de las dosis de acuerdo a la función renal. Recordemos, si tenemos una función renal que es mayor a 50 ml minuto, lo ideal es dar entre 3 a 5 miligramos kilogramos cada 24 horas. Y así, miren, si va reduciendo ya la posibilidad de reducir la función renal, digamos hasta los pacientes con hemodiálisis, donde ya no se les puede dar más de 1.5 miligramos kilogramos después de hacer la diálisis. ¿Por qué? Porque el medicamento ya va a poder ser eliminado por la máquina de diálisis. Entonces, debemos tener en cuenta que a menor función renal se debe reajustar la dosis. Mira que sobre 24 horas, de aquí ya son cada 24 a 48 horas. Hablando sobre la parte hepática, si tenemos unas insuficiencias hepáticas de diferentes grados, puede ser A, B o C, también se altera parte del tratamiento del fármaco. A lo mejor no altera, el hígado no tiene participación en este caso. ¿No? Habíamos visto que solo es el riñón. Estoy como de medicamentos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Habíamos visto que un tratamiento combinado es lo ideal para este tipo de medicamentos. Los aminoglucósidos no son medicamentos de primera línea, son medicamentos al tener tantas reacciones adversas, se debe valorar el riesgo-beneficio del medicamento. Entonces, generalmente son usados de segunda línea. Para ello, lo ideal es combinarlos ya con un medicamento que pueda destrozar la pared bacteriana. En este caso hablemos de los beta-lactámicos, que son los que van a poder romper ese muro que impedía el paso de los aminoglucósidos. Por ende, la norma general sería utilizarlos de manera combinada, ¿ya? La norma general sería usarlos así. Existen, obviamente, excepciones donde se podría usar solo la gentamicina. Los cuales son aquí, ¿no? Las vías urinarias, cuando tenemos infecciones en esas vías, podrían utilizarse las gentamicinas, pero, como les digo, son de segunda orden, segunda opción. Entonces, si queremos escoger a la molécula ideal para nuestro tratamiento, la micacina es la más completa, la que produce menos resistencia, es decir, es la que, como les mencioné, es menos sensible para la inactivación enzimática que hemos visto al principio, pero está reservado obviamente para genes que son más resistentes, personas con el sistema inmune definido. Entonces, es como se podría decir lo último que podemos utilizar de esta familia, ¿no? Es la más poderosa que tiene este grupo. Sin embargo, la streptomicina es un agente especializado. No hay mucha streptomicina en nuestro medio. Les mentiría si les dijera de que yo he visto al tratado con streptomicina. No. La gentamicina, la tobramicina, la micacina son medicamentos que puedes encontrar en cualquier farmacia y puedes utilizarlos de mejor manera. Sin embargo, en el libro nos habla sobre la streptomicina, que es un medicamento ideal en este caso, pero adaptado a nuestro medio no hay. Muy bien. Hablemos sobre las quinolonas. Las quinolonas son otra molécula. Bueno, las quinolonas son medicamentos sintéticos, en su mayoría están adquiridos del ácido nalidíxico. ¿Han escuchado alguna vez el medicamento cloroquina? La cloroquina. Bueno, la cloroquina es un antipalúdico. Y a partir de este medicamento se tomó una parte que se denominó ácido nalidíxico. Y a partir del ácido nalidíxico se formó este nuevo grupo de medicamentos, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando sobre la cloroquina, es del año 1962. Como les mencioné, se separó el ácido nalidíxico y tiene una función bactericida, ¿ya? Bactericida. Esta es la molécula. ¿Qué características tiene? Tiene un anillo, que es el anillo 4-quinolona 3-carboxílico, que es una parte esencial. Es la parte que identifica a esta molécula. Es la parte estructural. Es como vimos en el otro grupo, ¿no? El anillo ciclitol. En este caso, lo que identifica es el anillo 4-quinolona 3-carboxílico. Y tiene una parte variable, una parte que se va modificando de acuerdo a las familias o generaciones que tenga este medicamento, ¿ya? Y este sitio va a ser el sitio de acción, el sitio de unión, el sitio de la actividad antibacteriana.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que identificar que en esta molécula existen varias posiciones donde van a ir a influir en la acción de esta molécula. Por ejemplo, tenemos la posición 1 que se encuentra en este lugar, donde podemos ver que es la parte que influye en la potencia y la farmacocinética. Tenemos la posición 8, donde se va a unir una molécula llamada mentoxi, mentoxi, que es la que va a dar nombre a una generación de estos medicamentos, que vamos a ir viendo cuál es su función. ¿Ya? Y tenemos aquí también la posición 6, donde va a ir el flúor, que va a ser un agente especial. Van a ir viendo las familias de este medicamento, se van de acuerdo a sus posiciones, van a poder observarlas. Quiero que recuerden, la posición 7 va a ir en anillo recuperación. Entonces, ¿qué tenemos? De acuerdo a los sitios de acción, a los sitios de unión que tiene esa molécula, vamos a tener primeramente las simples, las básicas, se podría decir. ¿Dónde está el ácido nalidíxico y también el ácido glipemínico? En nuestro medio tenemos ácido nalidíxico en presentación de jarabe, que es la que yo he visto, es generalmente para infecciones del tracto urinario. Obviamente, ¿no? Nosotros de urina. Entonces, ¿qué tenemos? Si recordamos acá, en la parte 6, en la posición 6, se une un flúor. Y esto es lo que hace que funcione de mejor manera. Es lo que le ha dado el nombre de la segunda generación, las fluoroquinolonas. Tenemos, por ejemplo, nombres tan conocidos como el ciprofloxacino, el norfloxacino y el ofloxacino. Y estos tendrían ya una actividad negativa sistémica. Sistémica, ¿por qué? La primera generación tiene una preferencia por ir, ¿cómo les diría? No se une generalmente igual a las proteínas plasmáticas. Son de rápida absorción y también rápida eliminación a través del sistema renal. Entonces, ¿qué ocurre? Entra el medicamento, pasa rápidamente a la sangre, rápidamente al riñón y ya, se va. No cumple muchas funciones, no se queda en el sistema, no vuelve al sistema. Entonces, por eso tiene un uso exclusivo a nivel urinario. Sin embargo, al añadir el flúor, se ha podido hacer de que esta molécula pueda quedarse más tiempo a nivel sistémico, ¿ya? Pueda quedarse ya, pónganse cuestiones tal vez de oídos, pónganse a nivel meningio también, la ofloxacina llega a ser meningio, etc. Pero tenían una deficiencia, que era que no podían actuar al sistema respiratorio, en pulmones, el sistema bronquial. Es por eso que se ha visto la tercera generación. Esta tercera generación ya tiene una función más, un espectro más amplio, ya podemos utilizarlo contra gram positivos y células de bacterias atípicas, cosa que no tenía en la anterior generación, solo eran gram negativos. Y este medicamento ya puede participar en infecciones a nivel respiratorio, por eso se les dio un nombre respirolonas, ¿ya? Respirolonas. A partir de ello también se produjo, si se dan cuenta aquí todos, este grupo son aeróbicos, son para bacterias aeróbicas. Sin embargo, también ya se presentó una nueva generación que sería para actividad anaeróbica, para anaerobios en realidad, ¿no? Tenemos el más positivo, el moxifloxacino, que casi no es de uso general, ¿no? Se da generalmente terapias intensivas, en hospitales, ya, como les digo, son la última opción. Es como los Plays, tal vez tengan alguna idea. El Play 1 no puede reconocer los del Play 2, sin embargo, los discos del Play 1 sí lo todavía para Play 2. Entonces, véanlo de esa manera. El de cuarta generación es activo contra todos este grupo. De tercera generación es contra estos, pero no contra el que está a su derecha. Nuevamente, la adición del flúor le ha dado esa capacidad a la molécula de poder llegar a nivel sistémico de mejor manera, ya no ser fácilmente eliminado por el riñón. Y este flúor, como les mencioné, se une a la posición 6, ¿ya? También existe la posibilidad de que exista una recapitulación, pero en la posición 7. Acá tenemos el grupo metoxi que se une a la posición 8 que les había mostrado en la diapositiva anterior, en cada lugar a las metoxifluoroquinolonas, que ya, como les mencioné, son el levofloxacino y el moxifloxacino, que serían la generación 3 y la generación 4, que es de otro, ¿no? Las respirolonas y la para anaerobios. Entonces, la adición de componentes, metoxi, flúor, etcétera,
han dado nuevas capacidades a esta molécula. Por ende, ¿dónde actúa ahora? Vamos a ver dónde actúan estas quinolonas. Actúan directamente en la producción de proteínas, pero en el anterior caso de los aminoglucósidos veíamos que participaban en la transcripción, es decir, modificar la transcripción. Aquí actúa ya en el reconocimiento del mensaje del ADN para que produzcan las proteínas. Son pasos antes al anterior medicamento. Debemos repasar esa parte de la producción de proteínas de las bacterias, porque son 5 etapas que tiene ya. Entonces, en la última es donde actúan los aminoglucósidos, pero en las primeras es donde vamos a ver la acción de las quinolonas, donde los puntos de acción son las topoisomerasas. Dentro, recordemos que el ADN está envuelto, está enrollado. Entonces, ¿qué es lo que hacía? La adenogirasa es la que abre, desdobla el ADN para que pueda ser leído por el ARN mensajero. Este mensajero lleve al ribosoma el mensaje para producir la proteína o la función que desea el ADN en todo caso, y bueno, se produzca la proteína correctamente. Pero este medicamento actúa desde que se desarrolla el ADN, antes de que se pase el mensaje al ribosoma. ¿Ya? Actúa en el desdoblamiento del ADN. Entonces, ¿qué tenemos? Les decía que su sitio de acción es esta topoisomerasa. Puede ser la 2 o la 4, dependiendo de si es bacteria gram negativo o gram positivo. Entonces, les decía, si una esta topoisomerasa bloquea la reparación del ADN, la producción de nuevos mensajes y por ende ayuda a que se inactiven estas y puedan fácilmente destruirse. Ahora, las bacterias han producido mutaciones, ¿ya? Resistencia a estos medicamentos. Hay genes que tienen estas bacterias que producen la resistencia a las quinolonas. En el caso de los gram negativos hablamos de la mutación del gen GIRA, ¿ya? Que altera generalmente la solubilidad A de la adenogirasa. Este gen GIRA, GIA, muchas veces podría ser preutilizado. El GIRA y el gen PORCET, que es el más gram positivo, ¿no? Ya estamos en las topoisomerasas 4, ya que se había mencionado antes. Entonces, ¿qué tenemos? Podría haber una alteración en las purinas, por ende podría haber disminución de la entrada del medicamento. Y también existen las denominadas bombas de flujo, que también se había mencionado antes en el caso de la pseudomonas. Son capaces de, si bien el medicamento entra, también volverlo a extraer de dentro de la bacteria. Tienen espectros antimicrobianos distintos. Podemos ver que el ciprofloxacina es más potente cuando hablamos de la bacteria, de la salmonela, pero con Regeneron obviamente no, tampoco. Los pseudomonas podría ser, pero existen otros que son más potentes, ¿ya? Si hablamos sobre las respirulonas, la lactofloxacina tiene alto efectos, estafilococos, ¿ya? Su mayor punto de eficacia se encuentra contra ese tipo de bacterias y además contra patógenos atípicos. Bueno, las quinolonas tienen varios puntos de acción, varios puntos donde pueden absorber y distribuir. En este caso, tienen una penetración parcial de la barrera hematoencefálica y puede ser útil cuando existen síntomas, como les mencioné en el caso de una meningitis. Existen quinolonas que podemos usar, en este caso el ofloxacino sería uno ideal para manejar la meningitis. El levofloxacino tiene una biodisponibilidad de 100%, es decir, que no se pierde nada del medicamento cuando se da por vía oral. Una característica que tiene el levofloxacino. Así también, si bien vimos en el anterior grupo de fármacos, no podían actuar a nivel de próstata o pulmones. En este caso sí podemos dar quinolonas en una prostatitis infecciosa, ya pasa, sí puede llegar hasta la próstata y llega a una concentración eficaz para impedir el crecimiento bacteriano.
existen algunos de estos medicamentos que llegan de forma inactiva al organismo, es decir, llegan como un medicamento, como un premedicamento, y dentro del organismo se llegan a su forma final, que es, por ejemplo, el norfloxacino. No es tan importante porque este norfloxacino existe en nuestro medio, pero solo es utilizado para infecciones urinarias. Aquí vemos en una tabla las medidas que tiene cada fármaco. Como les mencioné, el moxifloxacino es un medicamento que se da dentro del manejo hospitalario. ¿Por qué? Porque tiene una amplia servida, 12 horas. Es decir, puede dar bastante tiempo, no es necesario darle cada vez más dosis. Este medicamento, las quinolonas, tienen varios efectos adversos, ya debido a su absorción por parte de diferentes órganos, su fácil distribución, pueden ocasionar N efectos adversos. Entre los más conocidos tenemos, por ejemplo, las cefaleas, los mareos, pueden producir brotes psicóticos, es decir, alteran el estado de conciencia del paciente, podrían llegar también a alterar el QT a nivel cardíaco, por ende también debemos tener precaución con los antiarrítmicos. Tienen una característica que son quelantes. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Quelantes. Los quelantes son elementos que, bueno, son moléculas que pueden unirse a elementos de carga positiva, por ejemplo, el magnesio, el calcio. Las quinolonas no se deberían dar con leche, por ejemplo, antiácidos que tengan magnesio o aluminio. ¿Por qué? Porque son metales de carga positiva, ¿no? Magnesio positivo, calcio positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Las quinolonas tienen mucha preferencia entre estos medicamentos, producen una reacción que se llama quelación, por ende no van a cumplir su función. Entonces, no tendrían que dar una quinolona con leche, por ejemplo, una quinolona con sulfato o con sales digestivas que tienen magnesio. Así también debemos recordar que tienen un efecto adverso, por ejemplo, a nivel dermatológico. Cuando estos pacientes toman quinolonas, los rayos UV alteran a la molécula y por ende puede afectar a su función. Bueno, por basta decir que es un medicamento que clase D, es decir, en el embarazo no lo puedes dar quinolona. ¿Por qué? Porque puede producir degeneración. De la degeneración articular. A ver, paso. Perdón, chicos. Bueno, lo que les decía hace rato, ¿no? Estos medicamentos, bueno, estos elementos con carga positiva van a producir un efecto que se llama quelación. Entonces, lo ideal es no darle con este. No se debería dar con este. Si tiene anemia, por ejemplo, y tú le estás suplementando hierro, no va a servir el antibiótico en este caso porque se va a unir al hierro. Así también, cuando existe manejo con teofilina, que van inhibiendo el sistema respiratorio este medicamento, pelean por este citocromo, el 1A2, hace que la teofilina permanezca más tiempo dentro del sistema y por ende también sus efectos secundarios. ¿Ya? Así también no se puede dar con anticoagulantes, hace que los anticoagulantes cumplan su función por más tiempo del que se desea, ¿no? Es decir, permanecen más tiempo dentro del torrente sanguíneo, por ende se debe hacer un análisis cuando se utilizan para anticoagulantes. No olviden los datos, son focos infecciosos que generalmente se tratan con quinolonas. A nivel de tracto urinario, lo ideal es utilizar quinolonas de primera línea y también a nivel gastrointestinal. Las alteraciones que pueden llegar a tener, les voy a pasar estas diapositivas. Vamos recalcando ya lo más importante, ya la última diapositiva, podemos ver las dosis que podemos dar. Como les mencioné, hay medicamentos que pueden darse por vía oral, intravenoso, y llegan a tener su efecto de acuerdo a su sitio de acción. Es necesario ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal cuando se habla de moxifloxacina. En nuestro medio, esta tabla está sacada del libro de Velázquez, que se tiene en nuestra cátedra. En nuestro medio tenemos todos, ¿ya? Pero podría añadir aquí a ver, aquí podemos añadir. No, está bien, están todos, sí, están todos. Entonces, eso sí tenemos en nuestro medio. Son medicamentos que van a manejar. Ya sea en consulta externa, van a manejar el cipro, el levofloxacino, el norfloxacino también para infecciones urinarias. Y bueno, creo que
hemos concluido nuestra teoría.